Josué capítulo 11. Cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Joab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Acsaf, y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas, y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas y al heveo al pie de Hermón en tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merom para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merom. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón, la grande, y hasta Misrefot-maim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó, como Moisés siervo de Jehová lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles. Desde el monte Jalak, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad en la llanura del Líbano, hasta la falda del monte Hermón, todo asimismo a todos sus reyes, y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos, para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué, y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá, y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó a Josué, a los israelitas, por herencia conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. En esta noche vamos a ver que Dios recompensa a su pueblo cuando obedecen. Y vamos a ver dos puntos en esta noche, versículos 1 al 15, cuando obedecemos al Dios, Él pelea por nosotros. Y versículos 16 al 23, cuando obedecemos a Dios, hay recompensa y paz. La última vez vimos de que Dios protege a su pueblo en el capítulo 10. Vimos que Dios nos defiende aunque nuestros enemigos sean más poderosos. Pueden ser más en número, más en fuerza, pero cuando estamos confiando en la mano de Dios, Él nos protege. Y en segundo lugar vimos también que Dios nos defiende controlando aún la naturaleza.
Dios providencialmente nos ayuda haciendo cosas que están fuera de lo que nosotros pudiéramos planear o hacer. ¿Recuerdan que Dios detuvo el sol, alargó el día, mandó granizo contra los enemigos? Cuando Dios está de nuestro lado, aún lo milagroso puede ocurrir. En esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a ver entonces también que Dios recompensa a su pueblo cuando hay obediencia. Por fin, el ejército de Dios, el ejército del pueblo de Dios, recupera toda la tierra que Dios le había prometido a Abraham y a Moisés. Los reinos del sur de la tierra de Israel y del centro ya habían sido conquistados. Faltaban los del norte. Y aquí se desata la batalla que finalmente da la victoria al pueblo de Dios. Así que todo el sur, todo el centro y el norte de la tierra por fin está en posesión de Josué. Qué interesante ver que cuando el líder de Dios y el pueblo de Dios es fiel a su Dios, hay recompensa. Por fin toda la tierra está en posesión del pueblo de Dios. A veces nos preguntamos cómo es posible que esto sea así. Bueno, estos pueblos que estaban invadiendo, que eran invasores en la tierra legítima del pueblo de Israel, eran pueblos malvados, eran pueblos muy pecadores. Vamos por favor a Deuteronomio capítulo 9 para corroborar esto. Retrocedamos un poquito al libro anterior, el Deuteronomio de Moisés, capítulo 9, versículo 5. Vemos que estos pueblos merecen ser sacados de allí, porque es herencia genuina del pueblo de Dios, de Israel. Deuteronomio 9:5 dice: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Así que todos estos pueblos, los cananeos, los filisteos, los jebuseos, etcétera, son pueblos malvados, son idólatras, son pueblos impíos que incluso hacen sacrificios humanos. Así que estos pueblos, hace siglos que la ira de Dios está sobre ellos, y lo que está pasando aquí simplemente es que el castigo está cayendo sobre ellos. Han tenido tiempo para arrepentirse, han tenido siglos para arrepentirse, pero siguen en su maldad y ahora Dios va a usar al pueblo de Israel para quitarlos de la tierra. Tal como Sodoma y Gomorra, tal como el mundo entero en el diluvio. Dios les dio tiempo para arrepentirse, pero no quisieron y ahora simplemente lo que está pasando es que está cayendo el juicio sobre ellos. Deuteronomio capítulo 18 también, versículo 12. En el contexto se viene diciendo todas estas prácticas paganas, malignas, que estos pueblos estaban desarrollando. Mire el contexto, antes de leer el verso 12, verso 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. ¿Qué son esos? Sacrificios humanos, idólatras, paganos, horribles delante de Dios. Ni quien sea hallado practicando adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todas estas prácticas, hermanos, son abominación a Dios. Y estas naciones practicaban estas cosas. Estaban bajo la ira de Dios, Dios les dio tiempo para arrepentirse, pero ya llegó el tiempo en que ya no hay más misericordia. Y Dios está usando a su pueblo para quitarlos de la tierra. Ahora sí, versículo 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Así que como puede ver, en primer lugar, el pueblo de Israel tenía que pelear contra ellos.
para quitarlos de la tierra. La orden ya estaba dada por Dios a el pueblo de Israel. Y el líder, Josué, tiene la responsabilidad de llevar adelante esta obediencia. Obediencia es indispensable para agradar a Dios. Y fe. Se requiere obediencia y fe. El libro de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14 y Juan 15, si me amáis, obedeced mis mandamientos, ¿cierto? Guardad mis mandamientos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Eso hace un pueblo temeroso de Dios. Teme a Dios, tiene fe en su Dios. Un pueblo temeroso también, dice el libro de Proverbios, es el principio de la sabiduría. Proverbios 8:13, temor a Dios es aborrecer el pecado. Y el Salmo 97:10 dice que los que amáis a Jehová, aborreced el mal. El pueblo de Dios está aquí unido delante de Dios, obedeciendo a Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Dios pelea por su pueblo. Si usted se fijó en los primeros versículos, varios reyes, varias naciones se unieron, varios ejércitos. Dice que son como la arena del mar, carros, caballos, mucha gente para guerrear contra Israel. Pero ¿qué le dice Dios al líder? ¿Y qué le dice al pueblo? Vayan con fe, peleen porque yo voy a estar con ustedes. Dios lo prometió en el primer capítulo. Dios se lo reafirmó a Josué en el capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahí está la promesa de Dios. Dice incluso, una vez que ganó y mataron a todos estos ejércitos, a sus reyes, incluso Dios le dijo, quemen a fuego todos los carros. Y a los caballos, dice, ¿cuál es la orden? Hay una palabra quizás nueva para nosotros. Desjarretar a los caballos. ¿Qué significa desjarretar? Un poquito cruel, pero no era matar al caballo, era cortarle la mitad de la pierna de una de las 4 patas. Es decir, no mataban al caballo, quedaba vivo, pero con un pedazo menos en una de sus 4 patas. ¿Cuál era el propósito? Que nunca más este caballo iba a ser un caballo de guerra. Nunca más este caballo iba a empujar un carro de guerra enemigo en contra de Israel, como testimonio de que Dios es el Todopoderoso que está con el pueblo de Israel. Cuando obedecemos, Dios pelea por nosotros. Por más grande que parezca el enemigo, por más fuerte que parezca la prueba, cuando obedecemos, Él pelea nuestras batallas. Dice el versículo 15, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Ahí está la llave para la bendición, para la recompensa de Dios. Obediencia. No quitarle a la palabra de Dios ni agregarle. Obedecer la palabra tal como está, porque ella es la autoridad para su pueblo. En segundo lugar, en esta noche, vamos a ver que cuando obedecemos a Dios hay recompensa y paz. Se nos dice aquí, en el pasaje también, de que estos pueblos fueron endurecidos. Fueron endurecidos de corazón por Dios y por eso guerreaban contra Israel. Tenían la oportunidad de simplemente irse y no morir. Estos pueblos de alguna manera temían. Entre ellos los gabaonitas, ¿recuerdan? Fueron los únicos
que fueron y básicamente se entregaron, se hicieron pasar por extranjeros que venían de muy lejos, pero eran enemigos de Israel, eran usurpadores de la tierra genuina de Israel, se hicieron pasar por pobres que venían de lejos y se introdujeron por medio de una astucia y fueron ya parte del pueblo de Dios. Fueron perdonados finalmente. Fueron los únicos, los gabaonitas. Se mencionan aquí en el texto, en el versículo 19. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Fueron los únicos que se salvaron. Los pueblos, por lo tanto, sabían de la existencia de Dios. Sabían del Dios de Israel. Sabían que habían salido de Egipto, que estuvieron 40 años en el desierto. Sabían de los extraordinarios milagros de Dios. Y ya habían escuchado que este pueblo, Israel, destruyó fácilmente, con la ayuda de Dios, a Jericó, a Jai, todos los pueblos del norte, los pueblos del centro. Así que estos pueblos, a pesar de que sabían que la guerra iba a ser dura y probablemente iban a perder contra Israel, porque estaba Dios con ellos, igual endurecieron su corazón y quisieron pelear. Uno dice, qué injusto Dios, ¿por qué endureció el corazón de ellos? Vámonos a Éxodo, capítulo 7, porque este es un tema importante de explicar. ¿Dios endurece arbitrariamente el corazón del hombre? En Éxodo, capítulo 7, vamos a ver que Dios no endurece el corazón del hombre arbitrariamente, sino que cuando Dios endurece el corazón de alguien es porque está confirmando la dureza del corazón del mismo hombre que él mismo ha endurecido. El ejemplo más claro de esto es el faraón de Egipto, cuando no quería dejar al pueblo de Israel salir de Egipto. Moisés vino y le dijo al faraón, deja salir a mi pueblo. Si no lo dejas, va a caer el juicio de Dios sobre esta nación. Y les cayeron las plagas. Aunque recibieron la primera plaga de sangre, el mar y el agua dulce, el agua para beber, se convirtió en sangre. Pero el faraón, ¿qué hizo? Se endureció. Versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo en sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. ¿Quién endureció al faraón? Él mismo. Él se endureció. Capítulo 8 está la plaga de ranas. Otra vez, Faraón se endurece. Versículo 15. Éxodo 8, 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. Y podemos seguir. En el capítulo 8 también, en la plaga de los piojos, versículo 19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Plaga de moscas, versículo 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. La plaga de la muerte del ganado, versículo 7 del capítulo 9. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Capítulo 9, versículo 8 en adelante. La plaga de las úlceras otra vez se endurece. Versículo 12. Pero Jehová endureció. Aquí sí. ¿Cuándo Dios endurece el corazón de alguien? Cuando confirma la dureza del corazón. De modo que estos pueblos, aquí en Josué capítulo 11, tuvieron tiempo para arrepentirse. Vieron que no tenían opción, pero ellos quisieron guerrear igual en contra del pueblo de Dios y endurecieron su corazón. Y finalmente Dios endureció el corazón de ellos y fueron derrotados. Versículo 21 del capítulo 11 de Josué. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron Gaza en Gad y en Asdod.
cuando obedecemos hay recompensa. ¿Dónde está la recompensa? Versículo 23. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó a Josué, a los israelitas, por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus. Hay recompensa cuando obedecemos a Dios. Dios le da el éxito a su pueblo. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando hay desobediencia, cuando hay pecado oculto en el pueblo, no hay bendición. Se detiene la bendición y hay problemas. ¿Se acuerdan de Acán? El pecado de Acán: robó parte del botín, un botín ilegal que no podía tomar, lo escondió, lo guardó. Su familia aparentemente fue cómplice porque también fueron juzgados. ¿Y qué pasó con la bendición? Se detuvo la bendición. Y fue una de las pocas, si no la única guerra que perdió Israel en toda la campaña militar que llevaron a cabo de conquista. La única derrota. ¿Por qué hay derrota? Cuando hay pecado. Cuando no obedecemos. Y finalmente, cuando obedecemos, también hay paz. Por fin se acabó la guerra. Mire lo que dice el final del versículo 23. Y la tierra descansó de la guerra. Cuando hay obediencia, entonces, ¿qué hay? Hay recompensa y paz. Cuando no hay paz, cuando hay pecado. Cuando no hay obediencia. Cuando no hay obediencia, hay un peso mental, hay un peso espiritual en nuestro corazón que no nos deja vivir tranquilos. Cuando no descansamos en Dios, cuando no ponemos toda nuestra fe en Dios, no puede haber descanso, no puede haber paz. Pero cuando entregamos todo al Señor, cuando confesamos nuestra maldad, cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzaremos misericordia, sin duda. ¿Cuándo hubo paz por fin en la tierra de Israel? Cuando el pueblo y su líder se sometieron al poder de Dios, confiaron en Él, permitieron que Dios peleara sus batallas, se entregaron en completa obediencia y el resultado fue recompensa y paz. Así que, amados hermanos, gracias a Dios, aquí termina la parte fuerte de la campaña militar de conquista. Por fin ya el ejército puede descansar. ¿Por qué lograron el éxito? Porque obedecieron a su Dios. Confiaron en su Dios. Y ahora, como vamos a ver en los capítulos siguientes, viene el tiempo de disfrutar, de repartir la tierra. Ahora las 12 tribus de Israel van a recibir cada uno una parte para vivir, para instalarse, y por fin la promesa de Dios a Abraham, a los patriarcas, a Moisés, se hace por fin una realidad. Por fin la bendición de llegar a la tierra, tomarla, tener su propio lugar para vivir y para adorar a su Dios y tener comunión con Él, va a ser una realidad. Así que espero, hermanos, que esto nos anime a nosotros, nos llene de gozo, de alegría al pensar que hay bendición, hay recompensa y paz cuando obedecemos a nuestro Dios. Así que en esta noche vimos, capítulo 11 de Josué, Dios recompensa a su pueblo cuando obedece. Cuando obedecemos a Dios, Él pelea por nosotros. Versículos 1 al 15. Cuando obedecemos a Dios, hay recompensa y paz. Versículos 16 al 23. Oremos.